Vivir en la liquidez. Bauman y los ecos líquidos en la cultura pop. La primera vez que me encontré con Bauman. Recuerdo la primera vez que me topé con Zygmunt Bauman. No fue en una clase formal, no fue en un examen ni en un ensayo académico. Fue en una librería, en la sección de novedades filosóficas. Aunque su filosofía ya no era nueva para nadie, el título del libro me atrapó de inmediato. Modernidad líquida. ¿Líquida? Me pregunté, ¿cómo puede ser que la modernidad, esa palabra que suena tan sólida, tan fuerte, tan definitiva, sea líquida? Tomé el libro, lo abrí y casi en la primera página me encontré con algo que me marcó. Bauman decía que vivimos en tiempos donde ya nada permanece, donde todo cambia, con una rapidez vertiginosa, donde lo sólido se disuelve y se transforma en flujo. Y entonces me hice una pregunta que hasta hoy me acompaña. ¿No es verdad que cuando creemos haber alcanzado algo, un trabajo, una relación, una certeza, de pronto todo se nos escurre entre los dedos como agua? Mientras leía a Bauman, recordaba a otro escritor que siempre me acompañó, Octavio Paz. Paz decía en El laberinto de la soledad que México, y podríamos extenderlo a todo el mundo moderno, es un ser desgarrado, siempre en busca de identidad, siempre en tránsito. Y yo pensaba, ¿no es esa búsqueda un reflejo de lo que Bauman llama modernidad líquida? Paz hablaba de máscaras, de disfraces sociales, de identidades cambiantes. Bauman hablaba de precariedad, de vínculos frágiles, de una sociedad donde el amor mismo se convierte en algo líquido, consumible. Los dos parecían dialogar aunque nunca se conocieron. Paz lo decía con poesía, la modernidad es nuestro signo. Bauman lo decía con sociología, la liquidez es nuestra condición. Y yo entre ambos me preguntaba, ¿no será que la poesía y la sociología están describiendo la misma tempestad desde distintas orillas? Si soy honesto, entender la modernidad líquida no fue un ejercicio académico, fue un espejo de mi propia vida. Pienso en los trabajos temporales que tuve, contratos de 3 meses, promesas de renovación que nunca se cumplían. Bauman tenía razón. Ya no trabajábamos para vivir, trabajábamos para sobrevivir el mes. Pienso en mis relaciones personales, amistades intensas que se apagaban con un simple send en WhatsApp. Amores que parecían eternos y duraban lo que dura una temporada de Netflix. Y entonces la pregunta me golpeó con fuerza. ¿No es acaso nuestra propia biografía la mejor prueba de liquidez que diagnostica Bauman? La modernidad líquida no solo está en los libros de sociología, también está en las pantallas que consumimos. Matrix, la realidad líquida. En Matrix, Neo descubre que la realidad es un programa maleable, líquido, que puede doblarse, romperse, reescribirse. ¿No es esa la metáfora perfecta de nuestra modernidad? Un mundo donde nada es sólido, donde lo real y lo virtud se confunden. Star Wars, la fuerza como liquidez. En Star Wars, la fuerza fluye, conecta, se transforma. A veces es luz, a veces oscuridad. Nunca estable, siempre cambiante. ¿No suena eso a la definición misma de Bauman? Watchmen, héroes líquidos en un mundo roto. En Watchmen, los superhéroes ya no son sólidos ni puros, son ambiguos, frágiles, contradictorios. El mismo Doctor Manhattan vive en un tiempo líquido, simultáneo, que lo condena a no pertenecer nunca a un presente fijo. Y yo me pregunto, ¿no será que el cómic moderno y las series de culto son nuestros tratados filosóficos contemporáneos? Uno de los conceptos más perturbadores de Bauman es el del amor líquido. ¿En qué consiste? En que el amor, en nuestra época, se vive como un consumo. Nos vinculamos como quien abre una app, desliza a la derecha, y si no funciona, desliza otra vez. El amor se vuelve inmediato, frágil, desechable. Pienso en películas como Her, donde un hombre se enamora de una inteligencia artificial. Pienso en Black Mirror, donde las relaciones son mediatizadas por pantallas, algoritmos y puntuaciones. Y pienso en mi propia vida.
¿No es cierto que a veces confundimos el amor con un contrato de permanencia cancelable en cualquier momento? Octavio Paz lo habría anticipado. El amor es una tentativa de penetrar en otro ser, pero en la modernidad líquida, esa tentativa se convierte en un experimento de laboratorio breve, intenso y casi siempre fallido. Paz hablaba de la máscara mexicana, esa imposibilidad de mostrarnos tal cual somos, esa necesidad de ocultarnos tras disfraces sociales. Bauman lleva a esa reflexión a escalas global. En la modernidad líquida, la identidad es un perfil editable. Hoy somos una cosa, mañana otra. Cambiamos de foto, de usuario, de avatar. En redes sociales, ¿quién soy? ¿El que postea memes? ¿El que escribe reflexiones profundas? ¿El que sube fotos editadas con filtros? Pienso en Spider-Man. Intro the Spider-Verse. Ahí descubrimos que cualquiera puede ser Spider-Man. Miles Morales, Peter Parker, Gwen Stacy, incluso un cerdo animado. La identidad del héroe es líquida, intercambiable, múltiple. ¿No será que vivimos en un mundo donde nuestra identidad se ha vuelto un multiverso personal? Bauman también nos advierte: la política en la modernidad líquida ha perdido solidez, ya no hay ideologías firmes, solo discursos cambiantes, campañas de marketing, promesas que se olvidan al día siguiente. Octavio Paz decía que la política moderna es un carnaval de máscaras. Bauman, décadas después, lo confirma. Las máscaras son ahora tan frágiles como un tuit viral. En la cultura pop lo vemos en V for Vendetta. Un hombre con máscara de Guy Fawkes se convierte en símbolo político. Pero la máscara ya no representa a un individuo, sino a cualquiera. Es líquida, reproducible, viral. ¿No es la política actual un espectáculo líquido donde lo importante no es la verdad, sino el trending topic? Aquí cierro este primer bloque. He caminado de la mano de Bauman y Octavio Paz. He visto cómo la modernidad líquida se refleja en mi propia vida, en la cultura pop, en el amor, en la identidad, en la política. Y me queda una pregunta abierta para ustedes, los que me escuchan en este podcast. Si todo se ha vuelto líquido, si nada permanece, ¿dónde buscamos lo sólido? ¿En la poesía? ¿En la comunidad? ¿En el amor? ¿O acaso debemos aceptar que navegar en lo líquido es nuestro único destino? Bauman no nos da una respuesta definitiva, Paz tampoco, pero ambos nos regalan una certeza, que en la fragilidad, en la fluidez, también hay belleza. Y yo me digo a mí mismo, quizás lo único sólido en este mundo líquido, sea el acto de narrar, de contar, de compartir esas reflexiones contigo que me escuchas ahora. Laberintos líquidos. Borges, Hegel y Marx en el diálogo con Bauman. Borges, un guía en el laberinto líquido. Si en el bloque anterior caminé con Octavio Paz, en este ahora me acompaña Borges. Borges no fue sociólogo, como Bauman, ni político, como Marx, ni sistemático como Hegel. Fue, ante todo, un explorador de laberintos, espejos e infinitos. Y pienso que nadie mejor que Borges para acompañarme en este segundo viaje hacia lo líquido. Cuando Borges escribe sobre un libro infinito, sobre un Aleph que contiene todos los puntos del universo, ¿qué nos está mostrando? Que la realidad no es un bloque sólido, sino una multiplicidad infinita, un tejido de fragmentos. Y me pregunto, ¿no es eso lo mismo que nos dice Bauman cuando habla de un mundo sin estructuras permanentes? Un mundo líquido donde lo sólido se diluye. Pero no puedo quedarme en Borges sin pasar por Hegel. Hegel, el gran arquitecto de sistemas, el filósofo que buscaba lo absoluto, lo sólido, lo inmutable en la historia. La dialéctica hegeliana nos habla de tesis, antitesis y síntesis, de un movimiento que avanza hacia el espíritu absoluto, hacia la reconciliación final. Y entonces pienso, ¿qué diría Hegel si viera nuestro presente líquido? Él veía en la historia un río, sí, pero un río que desemboca en un mar definitivo. Bauman, en cambio, nos dice que ese río nunca llega, fluye y sin fin, sin puerto de destino.
¿Será que la modernidad líquida ha roto la promesa hegeliana de una síntesis final? ¿O será que estamos viviendo una dialéctica infinita, un eterno retorno sin resolución? Aquí entra Marx, con su famosa frase en el Manifiesto Comunista: todo lo sólido se desvanece en el aire. Cuando leí por primera vez esa línea entendí que Marx fue, sin querer, un precursor de Bauman, porque lo que Bauman diagnostica como modernidad líquida, Marx ya lo había olfateado en el capitalismo, un sistema que destruye lo estable, que convierte las tradiciones en mercancías, que transforma las relaciones humanas en contratos temporales. Pienso en cómo las series de Black Mirror muestran ese mundo, donde hasta los recuerdos se compran, se venden, se editan, donde la identidad se convierte en rating, donde el amor se mide con algoritmos. ¿No es acaso el capitalismo contemporáneo la mayor máquina de liquidez jamás construida? Borges siempre habló de espejos, esos espejos que duplican, que confunden, que multiplican lo real. Hoy nuestros espejos son las pantallas, cada selfie es un espejo líquido, cada perfil en Instagram es un Borges digital. En Watchmen, Rorschach lleva en su máscara un test de manchas que nunca es igual, que siempre cambia según quien lo mire. Esa máscara es un reflejo líquido, nos refleja, pero nunca de manera definitiva. No somos todos, en esta era líquida, espejos de espejos, reflejos de reflejo, sin llegar nunca a una imagen sólida de nosotros mismos. A veces pienso que el cine de superhéroes es nuestra versión contemporánea de la dialéctica de Hegel. En Avengers Infinity War, Thanos destruye medio universo, la antítesis. En Endgame, los héroes luchan por restaurarlo, la síntesis. Pero luego llega la fase siguiente del MCU y todo vuelve a fragmentarse, a abrirse, a cuestionarse, como si no hubiera nunca una síntesis final, solo un flujo interminable de historias. ¿Será que Marvel entendió lo que Hegel no vio? Que la dialéctica no concluye, que vivimos en un eterno proceso líquido. Marx hablaba de alienación, la pérdida de control sobre nuestro trabajo, sobre nuestro tiempo, sobre nosotros mismos. Bauman actualiza esta idea. Ahora estamos alienados, no solo en el trabajo, sino en el consumo. Compramos, usamos, desechamos, incluso relaciones humanas se consumen como productos. Pienso en BoJack Horseman, esa caricatura donde un actor fracasado busca sentido en un Hollywood líquido, lleno de contactos efímeros y amistades superficiales. BoJack es un Marx contemporáneo, un testimonio de la alineación total en la cultura del espectáculo. ¿No es BoJack el retrato perfecto del individuo líquido, incapaz de encontrar solidez en un mundo de consumo emocional? El Aleph borgiano, ese punto que contiene todos los puntos del universo, ¿no es acaso una anticipación de Internet? Un espacio donde todo está presente a la vez, donde podemos ver lo que ocurre en cualquier rincón del planeta, donde lo infinito se vuelve accesible. Pero como el Aleph, Internet también es un abismo, nos abruma, nos fragmenta, nos disuelve. ¿No es acaso Google nuestro Aleph cotidiano? Es el lugar donde todo se encuentra, pero nada se comprende del todo. Bauman también habla del miedo líquido, ese temor difuso, cambiante, que nunca sabemos de dónde viene. Antes, el miedo era sólido, había un enemigo claro, una amenaza concreta. Hoy el miedo se disuelve en múltiples formas: crisis económicas, pandemias, fake news, desempleo, cancelaciones en redes. Pienso en Stranger Things, donde el Demogorgon no es solo un monstruo, sino una metáfora del miedo que cambia de forma, que se filtra en cada esquina. ¿No es nuestro miedo cotidiano como el Upside Down, un mundo líquido que se infiltra en el nuestro sin darnos cuenta? Vuelvo a Hegel. Él confiaba en que la historia, a pesar de sus contradicciones, nos llevaba hacia un espíritu absoluto, hacia una reconciliación final. Bauman, en cambio, parece decirnos que ya no hay reconciliación posible, que estamos condenados a navegar sin puerto. Y yo me pregunto, ¿podemos todavía hablar de espíritu absoluto en una época donde todo se desvanece en el aire? ¿O acaso el espíritu, en nuestro tiempo,
se ha vuelto líquido, múltiple, fragmentado como un mosaico digital. Aunque Borges nunca se llamó filósofo, siempre jugó con la filosofía. Sus cuentos son experimentos metafísicos disfrazados de literatura. En la biblioteca de Babel, imagina un universo infinito de libros, todos posibles, todos inútiles. ¿No es la metáfora perfecta de nuestros tiempos de sobreinformación, de fake news, de exceso de datos líquidos? ¿No seremos nosotros los bibliotecarios perdidos en la Babel digital, buscando desesperadamente un libro que nos dé sentido? En este bloque he caminado con Borges, Hegel y Marx. He visto cómo sus visiones se cruzan con Bauman. Borges nos regala el espejo líquido y el Aleph. Hegel nos confronta con la dialéctica y la promesa rota del absoluto. Marx nos recuerda que todo lo sólido se desvanece en el aire, anticipando la liquidez contemporánea. Y yo, en medio de estos gigantes, me quedo con una pregunta abierta para ti que me escuchas en este podcast. ¿Estamos condenados a vivir en un laberinto líquido sin salida? ¿O podemos construir, aunque sea por instantes, pequeñas islas de solidez? Quizás la respuesta no esté en buscar un puerto definitivo, sino en aprender a navegar. Borges lo intuyó en sus laberintos, Hegel en su dialéctica, Marx en su crítica, Bauman en su diagnóstico. Y yo lo digo en voz alta, navegar en lo líquido también es una forma de vivir, de pensar, de resistir. Superhéroes rotos y realidades líquidas. Marx, Nietzsche, Foucault. Byung-Chul Han con Bauman. La sensación de naufragio. Cuando cierro los libros de Bauman, siempre me queda una sensación. No estoy leyendo a un sociólogo solamente. Estoy escuchando la voz de un náufrago que nos advierte que el mar no tendrá una orilla. Y yo me pregunto, ¿no somos todos náufragos en este océano líquido? ¿No es nuestra biografía un intento constante de construir balsas con restos que encontramos flotando? Para pensar en esta condición de náufragos, hoy quiero convocar a 4 faros que iluminan este mar líquido. Marx, Nietzsche, Foucault y Chul Han. Cada uno, a su manera, nos da claves para entender cómo sobrevivir en el naufragio. Vuelvo a Marx, porque es imposible no hacerlo. Él nos decía, todo lo sólido se desvanece en el aire, y cada vez que abro una app de entregas rápidas, cada vez que un algoritmo me recomienda qué consumir, siento que Marx tenía razón. El capitalismo contemporáneo no solo transforma el trabajo en mercancía, sino también el deseo, el amor, el ocio, incluso la tristeza. Pienso en Black Mirror, en el episodio donde la gente vive atrapada en cubículos, pedaleando para generar energía, mientras compra con créditos virtuales la ilusión de libertad. ¿No es esa la versión pop de la alineación marxista en la modernidad líquida? ¿Qué libertad nos queda si hasta nuestros sueños han sido colonizados por el consumo? Nietzsche proclamó, Dios ha muerto, y con esa frase nos arrojó al vacío. Bauman, un siglo después, describe ese vacío como liquidez. Ya no hay estructuras sólidas, ni valores fijos, ni verdades absolutas, en un eterno retorno de modas, de discursos, de identidades. Pienso en The Boys, esa serie donde los superhéroes ya no son símbolos puros, sino marcas comerciales, producto de marketing, influencers con capa. Los héroes se repiten, se multiplican, se reciclan. ¿No es The Boys el retrato nietzscheano de un mundo donde los dioses han muerto y los nuevos ídolos son corporaciones líquidas con rostros intercambiables? Foucault nos habló del panóptico, esa prisión circular donde el vigilante podía ver a todos sin ser vistos. Hoy, en la era líquida, el panóptico se volvió invisible. Ya no necesitamos cárceles, llevamos la vigilancia en el bolsillo, en forma de smartphone. En Black Mirror vemos esto de manera brutal. Episodios donde el rating social controla nuestras vidas, donde cada gesto es observado, registrado, puntuado. Bauman lo llama miedo líquido. Foucault lo anticipó como biopolítica, un poder que no solo controla el cuerpo,
sino también emociones, deseos, conductas. ¿No es nuestra vida líquida una prisión sin muros, una cárcel transparente que habitamos con gustos porque nos da like? El cansancio líquido. El filósofo surcoreano Chul Han nos dice que la sociedad actual ya no es disciplinaria, sino del rendimiento. Antes, el mandato era, debes obedecer. Ahora es, puedes hacerlo todo si te esfuerzas lo suficiente. Y en esa falsa libertad nos agotamos, nos quedamos, vivimos en burnout permanente. Pienso en Bojack Horseman, un caballo deprimido en Hollywood, atrapado entre contratos, autoexigencia y vacío existencial. Bojack encarna la tesis de Chul Han. Ya no necesitamos un amo que nos esclavice. Nosotros mismos nos convertimos en nuestros tiranos. ¿No es el cansancio el nuevo rostro de la liquidez? ¿No es la depresión el precio que pagamos por una libertad que nunca alcanza? Marx decía que en el capitalismo todo se convierte en mercancía. En The Voice lo vemos claro. Los superhéroes ya no luchan por ideales, sino por contratos, patrocinadores, campañas mediáticas. Homelander no es un salvador, es un producto. ¿Qué más pruebas necesitamos de que la modernidad líquida ha convertido hasta los dioses en mercancía? Nietzsche hablaba del nihilismo, la pérdida de sentido tras la muerte de Dios. En Black Mirror, cada episodio es un espejo del nihilismo líquido. Gente atrapada en bucles de realidad virtual, recuerdos convertidos en tortura, vidas vividas solo por acumulación de puntos. Es como si cada capítulo dijera lo que Nietzsche gritaba. Estamos solos y no sabemos qué hacer con nuestra soledad. ¿Será que el verdadero horror de Black Mirror no es la tecnología, sino el vacío existencial que revela? Si Foucault viviera hoy, no hablaría de panópticos de piedra, sino de Facebook, TikTok, Instagram. No necesitamos un carcelero. Nosotros mismos entregamos nuestra intimidad. Somos prisioneros y carceleros a la vez. En The Truman Show, Truman vive en una cárcel televisiva sin saberlo. Hoy, nosotros sabemos que estamos vigilados y aún así, seguimos posteando. ¿No es esa la paradoja más grande de la modernidad líquida? Sabernos vigilados y aún así, participar con entusiasmo. Chul Han dice que la tiranía actual no se basa en prohibir, sino en motivar. Sé tú mismo, exprésate, rinde más. Esa posibilidad infinita es en realidad una forma de violencia. En Instagram todos sonríen, todos viajan, todos cocinan platos perfectos. Pero detrás de esa positividad líquida hay ansiedad, tristeza, miedo a no estar a la altura. En Bojack Horseman, cuando el personaje trata de mostrarse feliz, siempre termina enfrentando el vacío de no ser suficiente. ¿No es nuestra sociedad líquida un escenario donde la máscara de la felicidad oculta un cansancio universal? Bauman decía que el futuro en la modernidad líquida ya no es promesa, sino amenaza. Antes soñábamos con el progreso, hoy tenemos el colapso. Crisis climáticas, guerras, pandemias, automatización. El futuro ya no es sólido, es un abismo líquido que se acerca. En Mad Max, Fury Road, vemos ese futuro. Un mundo desértico donde la liquidez se convierte en escasez. El agua, lo líquido más vital, se vuelve oro. ¿Será que en el futuro la liquidez ya no será exceso, sino carencia? Y así cierro este tercer bloque de mi travesía líquida. He caminado con Marx, que me recordó que el capitalismo disuelve todo lo sólido. Con Nietzsche, que me demostró el vacío tras la muerte de Dios. Con Foucault, que me enseñó que el poder no se ve, pero se siente en cada gesto. Con Chul Han, que me reveló que nuestro enemigo ya no es un tirano externo, sino nuestro propio cansancio. Bauman, como un faro, sigue iluminando este mar líquido en el que todos navegamos. Y yo me pregunto para cerrar, ¿qué haremos con nuestra liquidez? ¿La sufriremos como condena o la habitaremos como posibilidad? ¿Podremos, como los personajes de Bojack, reconocer nuestro vacío y aún así seguir adelante? No tengo respuestas definitivas, y quizá ahí está la enseñanza de Bauman.
que vivir en lo líquido no es con encontrar certeza, sino aprender a flotar, aunque sea con un poco de humor, un poco de ironía y sobre todo con la compañía de quienes me escuchan ahora. Porque si algo permanece en este mar líquido, es este acto de hablarte y de escucharte. Eso, al menos por ahora, sigue siendo sólido. Navegar en lo líquido, un manifiesto desde Bauman hasta los superhéroes rotos. La pregunta que no se disuelve. He recorrido un largo viaje en 3 bloques. Caminé con Octavio Paz y sentí que la modernidad es un laberinto de máscaras. Dialogué con Borges y con Hegel, descubriendo que el tiempo y la historia no son líneas rectas, sino espirales líquidas. Crucé con Marx, Nietzsche, Foucault y Chulhan, quienes me mostraron que el capitalismo, la muerte de Dios, el poder invisible y el cansancio son las olas que nos arrastran. Y al final quedo con una sola pregunta, que resuena más fuerte que todas las respuestas. ¿Cómo se vive en un mundo líquido sin naufragar en la desesperación? La nostalgia de lo sólido. Confieso algo, extraño lo sólido, extraño esa ilusión de que existe una verdad firme, un amor eterno, un trabajo para toda la vida, no porque fueran realidades, sino porque eran promesas que daban paz. Hoy, en la liquidez, esas promesas se deshacen, el trabajo es freelance, el amor es sweep, la verdad es fake news. No somos la primera generación que debe aprender a vivir sin certezas. Octavio Paz me enseñó que la poesía no es un adorno, sino un salvavidas. Cuando la realidad se derrumba, el poema se convierte en tabla de madera en medio del mar. Por eso la poesía es crucial en la modernidad líquida, no porque nos devuelva lo sólido, sino porque nos enseña a habitar lo inestable. En la cultura pop, la poesía está disfrazada. En Adventure Time, cuando Finn y Jake viajan por mundos imposibles, hay poesía en cada absurdo. En Doctor Strange, cuando los universos se doblan como espejos líquidos, hay poesía en cada fractal. ¿No será que necesitamos más poetas o más caricaturas para aprender a flotar? Borges me recuerda que el tiempo es un jardín de senderos que se bifurcan. En la modernidad líquida, ese jardín es infinito y digital. Cada clic abre un sendero, cada algoritmo bifurca otro. Borges lo soñó en papel, nosotros lo vivimos en pantalla. ¿No es el internet el Aleph borgiano, el punto donde se cruzan todos los tiempos y todos los lugares? Marx me habla al oído, todo lo sólido se desvanece en el aire. Hoy incluso el aire se vende, el agua embotellada, la atención en TikTok, la intimidad en OnlyFans, todo es mercancía, todo es transacción. Y cuando veo a Iron Man sacrificar su vida, pienso, incluso los héroes son franquicia, incluso la muerte está aquí. ¿Hasta qué punto la liquidez del capitalismo no se ha tragado hasta nuestros propios mitos? Nietzsche gritaba, Dios ha muerto, y hoy los nuevos dioses son marcas, influencers, algoritmos, pero son dioses de plástico, frágiles, reciclables. En The Voice, Homelander aparece invencible, pero vive prisionero del miedo a perder seguidores. En ese miedo líquido reconozco el vacío nietzscheano. El dios moderno teme no ser trending topic. ¿Qué pasará cuando esos dioses caigan? ¿Qué vendrá después del nihilismo pop? Foucault me susurra, el poder ya no está afuera, está dentro. Hoy vivimos en cárceles voluntarias, subimos fotos, revelamos datos, regalamos nuestra privacidad. El panóptico ya no necesita guardianes. Somos nosotros mismos quienes construimos las torres de vigilancia en cada live, en cada history. ¿No es ese el poder más perfecto? Aquel que hace que amemos nuestras cadenas. Chulhan me golpea con una frase. La sociedad del cansancio es la sociedad del yo emprendedor. Y pienso en mí, en ti, en todos nosotros corriendo tras la productividad, tras el éxito, tras la idea de que si no somos virales, no existimos. En BoJack Horseman lo veo claro. Un caballo famoso, agotado, roto, incapaz de soportar el peso de su propia libertad. ¿No será que el cansancio es la enfermedad universal de lo líquido?
Bauman hablaba del amor líquido como fragilidad, pero yo quiero rescatar otra idea. ¿Y si el amor incluso líquido sigue siendo un acto de resistencia? En un mundo donde todo se consume, donde todo se descarta, elegir amar, aunque sea sabiendo que puede terminar, es un gesto radical. En Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dos amantes se borran los recuerdos, pero vuelven a encontrarse. Aún sabiendo que fracasarían, vuelven a intentarlo. ¿No es ese el mayor acto de valentía en la modernidad líquida? Amar sabiendo que puede deshacerse. Llegados aquí, me atrevo a enunciar un manifiesto. No un manifiesto sólido, porque sería una contradicción. Un manifiesto líquido, flexible, abierto. 1. Aceptar la liquidez. Vivimos en un mar, no en tierra firme. Resistirse solo genera más naufragio. 2. Crear pequeñas islas. La amistad, el amor, el arte, la risa. No son continentes, pero son balsas donde descansar. 3. Usar la cultura pop como brújula, porque en los cómics y las series encontramos las metáforas de nuestra fragilidad. 4. Rebelarse contra la vigilancia. No entregarnos del todo, guardar secretos, defender la intimidad. 5. Aceptar el cansancio, pero no rendirse, descansar como acto político, decir no como forma de libertad. 6. Buscar poesía, en Paz, en Borges, en memes absurdos, en frases anónimas de internet. 7. Recordar que lo líquido no es solo amenaza, también es posibilidad. El agua destruye, pero también nutre. Y si en vez de luchar contra la liquidez, aprendemos a surfearla. Quiero terminar con una confesión íntima. Después de tanto hablar de lo líquido, he encontrado algo sólido. No en el amor eterno, no en la política, no en la economía. Lo sólido, para mí, está en este instante, en la voz que me escucha, en el oído que recibe mis palabras, en el acto mismo de comunicar. Este momento es real, aunque sea efímero. Este puente entre tú y yo es sólido, aunque mañana se disuelva. ¿No será que lo único sólido en este mundo líquido, es la experiencia compartida del presente? Epílogo del epílogo. Así cierro mi viaje. He navegado con Paz, Borges, Marx, Nietzsche, Foucault, Chulhan y siempre Bauman como brújula. He aprendido que vivir en la modernidad líquida no es buscar certezas, sino aprender a fluir. Que el amor, aunque frágil, sigue siendo posible. Que la cultura pop es filosofía disfrazada de entretenimiento. Que incluso los superhéroes, cuando se quiebran, nos enseñan más sobre nosotros mismos que sobre ellos. Y me despido con una última pregunta, porque no quiero dar respuestas cerradas. ¿Estás dispuesto a navegar conmigo en este océano líquido, sabiendo que lo único eterno es el camino? Si tu respuesta es sí, entonces, querido oyente, querida oyente, no estamos solos. Y en este mar inmenso, eso ya es un milagro sólido.